Bueno, acá la vida se basa en carbono. Quizás no hay solo una manera de llegar a la respuesta, quizás hay varias. Pero quizás también hay otra vida basada En otros elementos. similar, no sé. Sí, claro. Claro. Que Lo pudiera ser. interesante es que el carbono en sí es un elemento que permite producir estas moléculas grandes, estas biomoléculas, que son 4 principalmente, biomoléculas o macromoléculas que forman a todos los seres vivos, que son las proteínas, carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, el ADN. Y todas tienen, ¿no es cierto?, sus bases están formadas por cadenas de carbono, que indica todo, toda la información de lo que es ese organismo está en el ADN. Pero el ADN solamente almacena, es como guarda esa información. Y las proteínas, por otro lado, son las que llevan a cabo procesos o las funciones que están escritas en ese ADN. Cuando hablaba del ARN, el ARN es una molécula que es mucho más, es un ácido nucleico, es mucho más simple que el ADN, pero es como intermedio, es decir, es el que lleva la información que está en el ADN al lugar donde se va a producir las proteínas. O sea, en otras palabras, el ADN, este libro de información genética, lo único que hace es dar instrucciones para producir proteínas. Eso es lo que hace el ADN. Te va indicando qué proteínas tienen que producirse. ¿Y quien lleva ese mensaje es el ARN? El ARN, en el fondo, lleva la información desde el libro de ADN hacia el lugar donde se van a producir esas proteínas, que son las ribosomas, y ahí se producen las proteínas. Y las proteínas finalmente son las que llevan a cabo todos los procesos vitales de los organismos. Y claro, y esas moléculas están formadas todas a base de carbono. Entonces, eso es como funciona la vida acá. Puede que, no sé, claro, es súper interesante la pregunta. Así que, ¿cómo podría ser la vida quizá en otros lugares basado en otros elementos? Tendrían que existir otras moléculas, ¿no? Podríamos tener el ADN. Yo creo que, claro, quizá el consenso es que tiene que haber algún tipo de evolución. ¿Qué tipo de molécula? No lo sé. Yo lo que tengo entendido, y por favor corríjanme si estoy mal, es que el carbono en sí genera enlaces que no son tan fuertes como por ejemplo el silicio, que como que se agarra de los demás y ahí no se suelta, es como un enlace más rígido. Entonces el carbono permite que se formen una cantidad gigantesca de distintos tipos de moléculas y al final por eso se da la variedad que hay. O sea, explicado así como súper burdamente, Sí, perdón. no, justamente, sí. Sí, no, es que ese es el punto, justamente que el carbono químicamente es un elemento muy especial porque es el que se puede conectar con más otros átomos, o sea, se puede conectar que con 4 otros simultáneamente. Y justamente el silicio puede hacer algo muy similar, pero el problema está en que los enlaces de silicio son un poquito más débiles y las moléculas que uno hace con silicio se quiebran más rápidamente. Entonces, no es tan fácil crear hay una molécula gigante como el ADN o como una proteína con silicio. Esto funciona pues mejor con con el carbono. Pero quién sabe, o sea, a lo mejor en otro mundo la vida sí ha evolucionado con silicio, es que no lo sabemos. Pero incluso si uno se queda con el carbono, o sea, olvídate como el del silicio, quedémonos con el carbono. Digamos que el carbono es el más genial de todos y tiene que ser con carbono. Resulta que las posibilidades son increíbles, o sea, yo alguna vez que me pasó como una talla justamente con un biólogo, ¿no? Que yo mencioné en forma muy a la pasada que en la Tierra solo existe una bioquímica. Y claro, y el biólogo que me escuchó él diciendo eso, que le dio ataque surtido, porque obviamente la bioquímica de un ser humano es muy distinta a la bioquímica de un pulpo, o sea, no, es que sí es distinta. Es que Obviamente no hay montones de detalles distintos. Claro, pero el punto está que en sus fundamentos no es distinta, o sea, el punto está que seremos distintos, un pulpo y yo, en montones de detalles, pero ambos tenemos información genética guardada en ADN, en exactamente el mismo tipo de molécula. Nuestros cuerpos están hechos de proteínas y nuestra energía viene de quemar azúcares. O sea, el punto está que somos distintos en un montón de aspectos superficiales, pero en nuestra identidad pues, central somos parecidos, tenemos una misma bioquímica. Entonces eso indica justamente que todos estamos emparentados, que en algún punto ese pulpo y yo tenemos un ancestro en común. Entonces, en ese sentido, es una misma bioquímica. Ahora, pudiera pasar que en otros mundos lo más probable es que suceda otra cosa. Por ejemplo, hace poco se hizo un cálculo al respecto. Oye, ¿habrán otras moléculas complejas de carbono, quedándose que con el carbono, que serían potencialmente capaces de codificar información para que se generara la evolución biológica? Y la respuesta es que hay millones de candidatos. O sea, es muy probable que la cantidad de bioquímicas distintas que hayan
sean asombrosas. O sea, lo más probable es que si encuentras, por decir algo, un microorganismo en una luna de Júpiter, entonces que no use ADN, que no tenga proteínas y que no queme azúcares, sino que use otras moléculas que quizás ni nos imaginamos, que pueden estar hechas de carbono también. Pero el patrón de la vida estaría jugando con otra bioquímica, con otras reglas completamente pues, distintas. ¿Sí? Entonces hay que ser muy open mind, hay que ser muy abiertos de mente porque las posibilidades son increíbles, incluso si te quedas solo con carbono. Lo interesante es que justamente lo que dice Feña, que la bioquímica es la misma en su origen porque justamente tenemos un mismo origen. Hay un punto desde el cual surgió toda la vida. O sea, el origen de la vida en nuestro planeta, ¿no es cierto? Se conoce como el LUCA, el Last Universal Common Ancestor, que es como el último ancestro en común de todos los seres vivos. Y a partir de ese ancestro, o sea, a ver, primero se tuvo que dar las condiciones necesarias para que estas primeras moléculas orgánicas se formaran y fueran muy complejas y pudiesen hacer copias de sí mismas y de alguna forma organizarse, formando esta especie de sistema cerrado, ¿cierto? Que interactuaba con su medio y pudiese replicarse, ¿verdad? Y ya en algún punto, cuando esto se formó, se generó este sistema cerrado, se formó esta primera célula primitiva, es a partir de ese punto que empieza a ocurrir la evolución. O sea, ya como decía en algún momento Feña, una vez que se da este sistema capaz de automantenerse y autorreplicarse, la evolución es casi, ¿cómo se puede decir? Como espontánea, o sea, empieza a ocurrir, ya está sometida a evolución. Cada vez que un sistema vivo hace una copia de sí mismo, está sujeta a evolución, porque la forma en que se replica no es perfecta. El ADN, al replicarse, nunca lo hace de forma igual o nunca lo hace de forma perfecta, siempre genera mutaciones. Y existiendo mutaciones, eventualmente podría ocurrir, ¿no es cierto?, estar sujeto a evolución a través de la selección natural. Entonces, desde ese punto, ese último ancestro que tuvimos en común todos los seres vivos, surgen estas ramas evolutivas donde se empiezan a formar distintos tipos de organismos, distintos grupos. Bueno, todo esto ocurrió en el océano, o sea, el océano fue el que albergó vida durante la mayor parte de la historia de nuestro planeta y de ahí empezaron a salir y a surgir a evolucionar organismos terrestres. De hecho, los mismos mamíferos marinos son mamíferos, los mamíferos evolucionaron en la zona terrestre y luego volvieron de alguna forma al mar. Y lo interesante igual es que de las cosas que han dicho de cómo esto de que somos visualmente muy distintos quizás, pero en nuestra bioquímica somos muy similares, un árbol, una bacteria, un pulpo, porque justamente los bloques que construyen a todos los seres vivos son los mismos. Nuestra base, ¿no es cierto?, es el ADN, son estas 4 moléculas. Tenemos la capacidad de hacer un metabolismo, de replicar nuestro material genético, de, ¿no es cierto?, ir generando esta descendencia. Estamos sujetos a la misma evolución biológica. Y además nuestro origen, ¿no es cierto?, si nos vamos muy hacia el inicio, es el mismo.